La niña apretaba con fuerza el billete arrugado de $5, como si aquel pedazo de papel fuera la llave de un destino que aún no entendía. Sus manos pequeñas temblaban, no solo por el frío que se colaba por la puerta giratoria del restaurante más elegante de la ciudad, sino por el peso invisible de una decisión que había tomado con el corazón inocente de quien no sabe de límites. Sus zapatos, gastados y con la suela casi desprendida, hacían un sonido tímido sobre el mármol pulido que reflejaba las luces doradas del salón. A cada paso parecía pedir permiso para existir en un lugar que no estaba hecho para ella. El murmullo de copas de cristal y carcajadas altivas llenaba el ambiente, mezclado con el tintinear de cubiertos de plata sobre platos donde la comida era tan decorativa como inalcanzable. Allí, entre mesas rodeadas de trajes caros y perfumes que costaban más que todo lo que su familia tenía en casa, la niña buscaba con la mirada una mesa vacía, una esquina donde pudiera esconder su nerviosismo. No sabía que en la mesa contigua, dos hombres la observaban con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Uno era un padre soltero, con el rostro marcado por la vida y el cansancio de criar solo a su hijo. El otro, un CEO millonario, dueño de gran parte de la ciudad, un hombre cuya presencia imponía incluso cuando guardaba silencio. Ella se sentó con cuidado, como si temiera que la silla pudiera reclamarle por atreverse a ocuparla. Puso el billete sobre la mesa, alisándolo con las manos, y esperó. Sus ojos grandes, brillantes y vulnerables recorrían el lugar buscando la figura que le habían prometido, su primera cita a ciegas. Tenía solo 9 años, pero en su mente aquel encuentro no era un juego. Para ella era la oportunidad de sentir que alguien la veía, que no estaba sola en un mundo que tantas veces parecía olvidar su nombre. El mesero se acercó, con gesto rígido, mirándola de arriba abajo. Y entonces, con un tono que atravesó el silencio como un cuchillo, dijo lo que haría que todos en la sala giraran la cabeza. «Señorita, aquí no alcanza con $5 ni para el agua». Las risas se expandieron como una ola cruel, rebotando entre paredes de cristal. La niña bajó la cabeza, apretando los labios, como si cada sonido fuera una bofetada invisible. El billete, ahora pequeño y frágil, parecía quemarle entre los dedos. Nadie se movió para ayudarla. Nadie, excepto aquellos dos hombres en la mesa vecina. El padre soltero dejó su tenedor a un lado, su mirada endurecida por la indignación, mientras el CEO, acostumbrado a ver el mundo como un tablero de ajedrez donde todos eran piezas reemplazables, frunció el ceño intrigado. Ninguno de los dos sabía que aquella escena, aparentemente insignificante, cambiaría el curso de sus vidas. El mesero, impaciente, dio un paso hacia atrás como si ya quisiera expulsarla. La niña respiró hondo, levantó la barbilla con un gesto inesperado de dignidad y con voz temblorosa pero firme, susurró: «Hoy, con estos $5, voy a pagar por algo más grande que una cena». La frase flotó en el aire, incomprensible para la mayoría, pero suficiente para silenciar las risas por un segundo. El padre soltero sintió un nudo en la garganta, y el CEO apoyó lentamente su copa sobre la mesa, sin apartar los ojos de aquella pequeña figura que desafiaba con valentía el peso del ridículo. Algo estaba a punto de revelarse, algo que ninguno de los presentes había previsto. Y fue en ese instante, cuando todos creyeron que la niña se derrumbaría, que la puerta del restaurante volvió a girar con un estruendo inesperado. Una silueta apareció, y con ella una sombra del pasado que conectaría a los tres en un destino del que nadie saldría ileso. La puerta del restaurante giró lentamente, como si cada vuelta arrastrara consigo un secreto olvidado. Los ojos de los comensales, aún atentos al espectáculo cruel que habían presenciado, se desviaron hacia la entrada. La silueta que apareció era alta, delgada, cubierta por un abrigo largo que goteaba aún con la llovizna de la noche. La figura se detuvo, sacudiendo las gotas de agua de su cabello, y su presencia trajo un silencio extraño,
un vacío que contrastaba con el bullicio anterior. No era alguien conocido para la mayoría, pero para la niña, sus ojos se abrieron de golpe, como si hubiera visto un fantasma. El hombre se acercó con pasos firmes, cada pisada resonando en el mármol brillante, hasta que se detuvo a tan solo 2 mesas de distancia de ella. El padre soltero, con su instinto protector encendido, se inclinó hacia adelante como preparado para intervenir, mientras el CEO, cruzando lentamente los brazos, no apartaba la vista de la escena. Había aprendido en la vida de negocios que los momentos pequeños escondían siempre giros grandes, y aquel era uno de ellos. La niña se levantó de golpe, apretando los $5 contra su pecho, como si temiera que alguien se los arrebatara. El hombre la miró con una mezcla de ternura y melancolía, y entonces sus labios pronunciaron un nombre que hizo que el aire pareciera más pesado. Clara. La voz era baja, pero todos los cercanos la escucharon. La niña tragó saliva, como si ese sonido le hubiera arrancado un recuerdo. Dio un paso atrás, tambaleándose, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. El mesero, incómodo, trató de interrumpir la tensión. «Señor, esta niña no puede permanecer aquí con esa cantidad de dinero. Está interrumpiendo el servicio». Su tono era rígido, casi molesto, pero fue acallado por una mirada feroz del padre soltero que, sin hablar, ya lo había hecho retroceder. El CEO, en cambio, sonrió levemente, no con burla, sino con la astucia de quien huele una verdad a punto de revelarse. Ese nombre, Clara, había encendido algo dentro de él, una chispa de curiosidad que lo obligaba a quedarse inmóvil. Expectante, la niña, respirando con dificultad, giró la cabeza hacia los 2 hombres en la mesa vecina, como si buscara refugio o quizá testigos. El padre soltero le devolvió una mirada suave, alentadora, como si quisiera decirle que no estaba sola. El CEO, en cambio, inclinó apenas la cabeza observándola como un juez silencioso. La tensión era tan densa que se podía sentir en la piel, y en ese instante la niña abrió los labios para hablar. Su voz salió quebrada, pero cada palabra cargaba un peso inmenso. Él era el amigo de mi madre, el único que vino a verla cuando estaba enferma. Los murmullos se extendieron de mesa en mesa, como un incendio silencioso. ¿Qué hacía una niña tan pequeña, con tan poco dinero, buscando una cita en un restaurante de lujo? ¿Y qué relación tenía con ese hombre misterioso que había pronunciado su nombre con tanta familiaridad? El padre soltero, confundido pero conmovido, comenzó a unir piezas en su cabeza mientras el CEO alzó una ceja, intrigado por un detalle que nadie más parecía notar. La mirada del hombre hacia la niña no era solo de afecto. Había algo más profundo, algo que parecía mezclar culpa y nostalgia. El misterioso recién llegado se inclinó, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. Le tendió la mano con un gesto tembloroso. «No tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí ahora». La niña dudó, apretando aún más el billete de $5, como si su valor estuviera más allá del dinero. Sus lágrimas brillaron bajo las luces doradas, y cuando parecía que iba a entregar su mano, algo la detuvo. Giró de nuevo hacia las mesas vecinas, hacia el padre soltero y el CEO, y preguntó en voz baja pero cortante: «¿Puedo confiar en él?». Las palabras cayeron como un martillo sobre todos. El padre soltero frunció el ceño, reconociendo en esa frase el grito desesperado de alguien que había sido traicionado antes. El CEO, apoyando un codo en la mesa y acariciando distraídamente el borde de su copa, dejó escapar una sonrisa apenas visible, porque sabía que la pregunta no se respondía con palabras, se respondía con actos. Y fue justo en ese instante que una llamada interrumpió el silencio. El teléfono del hombre misterioso sonó con un tono agudo, impertinente. Él lo sacó del bolsillo con manos temblorosas, y al mirar la pantalla, su rostro palideció. La niña lo observaba con atención, y lo que él dijo a continuación cambiaría el rumbo de aquella noche para siempre.
El teléfono vibraba en la mano del hombre misterioso, y cada segundo que tardaba en contestar parecía un golpe seco contra el silencio que dominaba el salón. Los comensales que minutos antes habían reído con crueldad, ahora contenían la respiración, conscientes de que presenciaban algo que no se parecía en nada a una simple escena de restaurante. La niña lo miraba con los ojos abiertos de par en par, como si aquel aparato fuera a escupir una verdad que ella llevaba años esperando. El padre soltero, con el ceño fruncido, apretó los puños bajo la mesa, preparado para reaccionar si algo dañaba a la pequeña. El deo, en cambio, se recostó en la silla, como un espectador privilegiado en primera fila de una obra que nadie más comprendía aún. Finalmente, el hombre deslizó el dedo por la pantalla y acercó el teléfono a su oído. Su voz salió quebrada, insegura, como si no quisiera ser escuchado por los demás. «Sí, estoy aquí». Una pausa, un murmullo ahogado al otro lado de la línea. Su rostro se tensó. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, mezcla de miedo y determinación. «¿Estás segura? Esta noche?» Tragó saliva, bajó la mirada hacia la niña, y entonces sus palabras se convirtieron en un susurro que, aunque bajo, bastó para que los más cercanos lo escucharan. «No, ella no sabe que yo soy su padre». El mundo se detuvo. La niña retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho. El billete de $5 se le resbaló de los dedos y cayó sobre el mármol con un sonido seco que rebotó en el corazón de todos. Sus labios temblaron, incapaces de articular una palabra, mientras las lágrimas que había intentado contener con dignidad brotaron como ríos incontrolables. El padre soltero se incorporó de inmediato, sorprendido, indignado, sintiendo que aquella confesión no debía haberse hecho así, no delante de extraños. El CEO, en cambio, se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de curiosidad. No era la primera vez que presenciaba una verdad destrozando vidas en cuestión de segundos, pero había algo diferente en esa niña. Vía algo que lo obligaba a mirar más allá de los números y los contratos que solían regir su vida. El hombre misterioso colgó la llamada de golpe. Sus manos temblaban. Intentó acercarse a la niña, pero ella retrocedió aún más, sus pies pequeños chocando contra la pata de una mesa, como si el propio restaurante quisiera impedir su huida. «¿Padre?» Su voz era apenas un murmullo, incrédula, rota. «¿Eres tú?» Él extendió las manos, suplicante. «Clara, yo nunca quise que lo supieras así. Yo pensé que era mejor». Pero sus palabras se ahogaban bajo el peso de las miradas que lo rodeaban, bajo la vergüenza que se multiplicaba con cada segundo. El mesero, incómodo y sin comprender del todo, murmuró que quizá deberían llevar la escena fuera del salón. Pero el padre soltero lo interrumpió con un gesto severo, como protegiendo un momento que, aunque doloroso, debía suceder allí, a la vista de todos. Porque no se trataba ya de un simple restaurante ni de una cita ingenua. Se trataba de la verdad saliendo a la luz después de años de silencio. La niña cayó de rodillas, recogiendo el billete del suelo con manos temblorosas, como si ese papel fuera lo único que aún le pertenecía. Lo apretó contra su pecho y con un grito desgarrador lanzó una pregunta que heló la sangre de todos los presentes. ¿Dónde estabas cuando mamá lloraba todas las noches? ¿Dónde estabas cuando yo tenía hambre y solo había pan duro en la mesa? ¿Dónde estabas cuando pedía un abrazo y nadie venía? El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Sus labios se movían, pero no salían palabras. El padre soltero, con el corazón encogido, quiso correr a abrazarla, pero dudó, temiendo que ese gesto le robara a la niña la fuerza que estaba mostrando al enfrentar a su propio pasado. El CEO, conmovido a su manera fría y distante, dejó escapar un suspiro casi imperceptible. El que había construido un imperio a base de decisiones duras y sacrificios calculados, comprendía que ningún dinero podía comprar la inocencia rota de una niña que pedía solo presencia.
Los murmullos en el restaurante se transformaron en un silencio reverencial. Nadie se atrevía a interrumpir. Nadie, excepto la niña que se levantó de golpe, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro estaba enrojecido, pero en sus ojos brillaba una furia contenida, una dignidad que no se esperaba en alguien tan pequeña. Yo vine aquí con $5, porque pensé que eso era suficiente para sentirme vista, para no estar sola. Y ahora resulta que el único que debió mirarme siempre nunca estuvo. El hombre misterioso dio un paso adelante, pero fue detenido por una voz grave, firme, que resonó desde la mesa vecina. El padre soltero se había puesto de pie, y sus palabras salieron cargadas de la fuerza de quien conoce el abandono y la lucha. No la toques si no tienes la verdad en la boca. Ella no necesita más promesas vacías. El CEO levantó una ceja, sorprendido por la valentía de aquel hombre común que se atrevía a desafiar con tanta claridad la tensión del momento. Y sin saber por qué, decidió intervenir. Golpeó suavemente la mesa con la copa, atrayendo todas las miradas, y dijo con voz profunda, calculada pero extrañamente humana: «Quizá esta niña no vino aquí a buscar una cita. Quizá vino a ponernos un espejo delante. La pregunta es, ¿quién de nosotros será capaz de mirarse en él sin apartar la vista?» El silencio se volvió aún más pesado. La niña respiraba entrecortado, el padre soltero apretaba la mandíbula, el hombre misterioso parecía desmoronarse de pie. Y el CEO, enigmático, esperaba, porque sabía que lo peor aún no había sido dicho, y justo cuando la tensión parecía insoportable, la puerta del restaurante volvió a abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura inesperada. Una mujer con el rostro oculto bajo una capucha avanzó entre las mesas. Su voz, firme y quebrada a la vez, anunció algo que cambiaría el destino de todos. Ella no es la única que merece escuchar la verdad esta noche. El viento helado que entró con la puerta parecía haber congelado el tiempo. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la figura encapuchada, que avanzaba con pasos lentos pero decididos. La tela mojada de su abrigo goteaba sobre el mármol, dibujando huellas oscuras que contrastaban con el brillo perfecto del salón. Nadie habló. Incluso los más ricos y arrogantes de aquel lugar guardaron silencio, como si intuyeran que lo que estaba a punto de decirse trascendía cualquier lujo o etiqueta. La niña apretó aún más el billete de $5 contra su pecho, como un talismán frágil. El hombre misterioso palideció, sus labios temblaban y dio un paso atrás, como si aquella presencia le hubiera robado el aire. El padre soltero entrecerró los ojos, evaluando cada gesto, cada movimiento, con el instinto de quien sabe que el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados. El CEO, sin apartar la vista, se inclinó levemente hacia adelante, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Había en sus ojos una chispa de interés feroz, como quien presiente que está frente a una revelación que podría cambiar la narrativa de todos. La mujer se detuvo a pocos pasos de la niña. Sus manos, frías y delgadas, retiraron lentamente la capucha, dejando al descubierto un rostro marcado por cicatrices pequeñas, casi invisibles, y unos ojos que parecían contener años de secretos. Miró primero al hombre misterioso y su voz salió baja, cargada de resentimiento y dolor. ¿De verdad pensaste que podrías ocultarlo para siempre? El hombre abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus manos buscaron el respaldo de la silla más cercana, como si necesitara apoyo para no derrumbarse. La niña, confundida, giró la cabeza entre ambos, sus labios temblando con una pregunta muda. El padre soltero la observaba con compasión, pero también con impotencia. Sentía que todo se escapaba de sus manos, que el destino de aquella pequeña se estaba escribiendo frente a sus ojos sin que él pudiera detenerlo. Fue entonces cuando la mujer bajó la mirada hacia Clara y, con una ternura inesperada, se inclinó a su altura. Su voz cambió, volviéndose cálida, quebrada, como la de alguien que había esperado mucho tiempo para pronunciar esas palabras.
Yo estuve con tu madre en sus últimos días. Ella me lo confesó todo. Tú mereces saber la verdad completa, no las medias sombras que él intenta darte. Un murmullo recorrió el restaurante, mientras la niña retrocedía un paso, abrumada. Sus ojos buscaban desesperadamente un refugio, un rostro que le ofreciera certeza. Los encontró por un instante en el padre soltero, que le devolvió una mirada firme, prometiéndole con los ojos que no la dejaría sola. Pero el CEO no apartaba su atención de la mujer, analizando cada palabra, cada silencio. Él había escuchado cientos de confesiones en juntas y negociaciones, pero sabía reconocer cuando alguien hablaba con el peso de la verdad. La mujer enderezó la espalda y, con una calma inquietante, lanzó la revelación. Él no solo es tu padre, también es el hombre que abandonó a tu madre cuando más lo necesitaba. Y no lo hizo por miedo, lo hizo por ambición. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. El hombre misterioso alzó la mano desesperado. No es cierto. No lo entiendes. Yo tenía que elegir, pero su voz se quebró, ahogada por la memoria. El CEO entrecerró los ojos, reconociendo en esa excusa el eco de sus propias decisiones pasadas. La ambición, pensó, siempre cobra un precio. A veces dinero, a veces vidas enteras. Miró a la niña y por un instante algo en su interior, ese rincón olvidado donde aún quedaba humanidad, se estremeció. Clara dio un paso hacia el hombre misterioso. Su respiración temblaba. ¿Es verdad? ¿Me dejaste por dinero? La pregunta resonó como un látigo. Los ojos de la niña brillaban con furia y tristeza, y sus dedos se cerraban con fuerza en torno al billete arrugado, como si ese pedazo de papel fuera su única defensa. El hombre tragó saliva, incapaz de sostener la mirada. Sus labios se movieron, pero lo único que salió fue un susurro. Lo hice por ti, para darte un futuro. La niña rió con amargura, un sonido que no debería existir en alguien tan joven. ¿Un futuro sin padre? ¿Un futuro con hambre? ¿Un futuro con lágrimas? ¿Ese era tu regalo? La tensión era insoportable. El padre soltero se levantó lentamente y caminó hacia Clara, colocándose a su lado sin decir nada, solo ofreciéndole su presencia, como un muro de apoyo invisible. Ella lo miró y por primera vez en esa noche sus lágrimas se mezclaron con un gesto de alivio. No estaba sola. El CEO, viendo aquella imagen, apoyó las manos sobre la mesa y se incorporó también. Sus palabras salieron lentas, profundas. La ambición destruye lo que el amor debería sostener. La pregunta es, ¿vas a seguir huyendo de tu verdad o vas a enfrentarte a ella de una vez? El hombre misterioso se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. La mujer encapuchada lo miraba con desprecio, y la niña con el corazón roto. Y justo cuando parecía que todo se desmoronaba, un ruido metálico interrumpió la tensión. La puerta de la cocina se abrió de golpe y un joven camarero entró corriendo, con un sobre en la mano y el rostro desencajado. «Es para usted, señor», gritó dirigiéndose al CEO. El salón entero se volvió hacia él expectante. El CEO tomó el sobre con lentitud, rasgó el sello y al leer la primera línea, sus ojos se oscurecieron. Algo en aquel papel conectaba directamente con lo que estaba sucediendo. Algo que pondría a todos en un nuevo abismo. El sobre crujió entre los dedos del CEO, sus bordes rasgándose lentamente bajo la presión de unas manos acostumbradas a firmar contratos millonarios, no a recibir cartas en un restaurante repleto de miradas expectantes. El silencio era tan absoluto que incluso el sonido del papel desgarrándose resonó como un trueno en medio del salón. Todos los presentes contenían la respiración, mientras el hombre de traje impecable desplegaba la hoja con calma deliberada, como quien sabe que lo que está a punto de leer no solo le concierne a él, sino a todos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y un destello fugaz de sorpresa cruzó su rostro. No era fácil conmoverlo.
Había visto caer imperios financieros, había despedido a miles con un solo movimiento de pluma. Pero aquello lo sacudió. Bajó lentamente la hoja, clavando la mirada en la niña, en Clara, que aún sostenía con terquedad el billete de $5 como si fuese una armadura contra el mundo. El murmullo creció como una ola ansiosa. El padre soltero, de pie junto a la niña, entrecerró los ojos, tratando de leer en el rostro del CEO alguna pista, alguna clave. La mujer encapuchada cruzó los brazos, expectante, mientras el hombre misterioso se removía en la silla, incapaz de sostener más el peso de la tensión. Finalmente el CEO habló, y su voz, grave y pausada, hizo que cada palabra se incrustara como fuego en los oídos de todos. «Esta carta», dijo, levantándola apenas para que todos la vieran, «no es para mí, es para ella». El corazón de Clara dio un vuelco. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y por un instante dudó si aquello no era otra broma cruel del destino. El CEO, sin añadir nada más, extendió la hoja hacia ella. Sus manos pequeñas temblaban mientras la tomaba, y el billete de $5 cayó al suelo otra vez, olvidado por un segundo. El padre soltero se inclinó, lo recogió con cuidado y lo guardó en su bolsillo, como si entendiera que ese papel ya no era solo dinero. Era símbolo, era historia. Clara desplegó la hoja con dedos inseguros. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas torpemente, y su respiración se volvió irregular. El salón entero parecía inclinarse hacia ella, cada alma pendiente de sus labios, esperando que pronunciara lo que estaba escrito. Su voz salió baja, temblorosa, quebrada, pero clara. «Clara, si estás leyendo esto, significa que ya sabes más de lo que yo pude contarte. Perdóname por no haber tenido fuerzas cuando debí luchar. Yo sabía la verdad de tu padre. Y también sabía que alguien más, alguien poderoso, había intervenido para que él se alejara. Yo no quería que crecieras odiando, pero tampoco quería que crecieras ciega». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero siguió leyendo, aferrándose a cada palabra como si fueran las últimas de su madre. Hubo un hombre que decidió que nuestro destino estaba escrito en números y contratos. No fue solo tu padre quien nos abandonó. Fue alguien más quien lo empujó a hacerlo. Y ese alguien está muy cerca de ti ahora. El murmullo se transformó en un rugido de sorpresa. Todas las miradas se volvieron hacia el CEO, que no se movió ni un centímetro, como si hubiera esperado ese momento. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo una calma gélida. El padre soltero apretó los puños, indignado, mientras la mujer encapuchada sonrió con amargura, como quien confirma lo que siempre sospechó. El hombre misterioso se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «No, ella no entiende. Yo no tuve opción». Clara dejó caer la carta sobre la mesa. Sus lágrimas se empañaban la tinta. Miró al CEO con una mezcla de rabia y miedo. «¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien separó a mi padre de mi madre? ¿Por qué?» El salón entero contuvo la respiración. El CEO, con lentitud calculada, se levantó de la silla. Ajustó su corbata con un gesto automático, como si se preparara para una reunión crucial. Luego, con voz profunda, lanzó la verdad que se había ocultado por años. Tu padre trabajaba para mí, y tu madre era la única persona que alguna vez me hizo cuestionar mi ambición. Ella lo convenció de abandonar un trato que me habría dado el control de todo este distrito. Y yo no podía permitirlo. Lo presioné, lo chantajeé, hasta que eligió el dinero y la huida. Un grito ahogado recorrió la sala. Clara retrocedió un paso, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. El padre soltero se puso frente a ella, protegiéndola con su cuerpo, y sus ojos lanzaban fuego hacia el CEO. La mujer encapuchada cerró los ojos, como si la revelación confirmara una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. El hombre misterioso lloraba abiertamente, su dignidad hecha pedazos. El CEO, sin embargo, permanecía erguido, frío, imponente. «Sí», añadió, «yo destruí esa familia.
Lo hice porque pensé que el poder lo justificaba todo. Pero ahora sus ojos se fijaron en Clara, y por primera vez en años su voz se quebró. Ma, ahora veo lo que he creado. Una niña que viene con $5 a un lugar como este, buscando pertenecer, buscando amor. El silencio se volvió insoportable. Clara lo miraba con lágrimas y rabia mezcladas. Su voz salió como un cuchillo. Entonces, no solo él me abandonó, tú también. El padre soltero posó una mano sobre el hombro de la niña, firme como un ancla. Y fue él quien habló, con voz cargada de indignación y verdad. El dinero puede comprar mesas, edificios, incluso silencios, pero nunca podrá borrar lo que hiciste, lo que destruiste. Los ojos del CEO se oscurecieron, pero no respondió. Y justo en ese instante, la puerta del restaurante se abrió una vez más. Una figura inesperada apareció, un niño de mirada inquieta que corrió directamente hacia el padre soltero. Lo abrazó con fuerza, temblando. «Papá, tienes que venir. Es mamá, ella...» Las palabras quedaron suspendidas, ahogadas por la urgencia. Y en ese momento, todos comprendieron que la historia estaba a punto de tomar un giro aún más brutal, un giro que uniría definitivamente sus destinos. El niño se aferraba al cuello de su padre como si temiera que al soltarlo, el mundo se derrumbara bajo sus pies. Su voz temblaba entrecortada, mientras los ojos se llenaban de lágrimas. «Papá, es mamá. Ella no puede respirar». El padre soltero sintió que la sangre se le helaba en las venas. El salón entero quedó en silencio, y hasta las risas que flotaban en mesas lejanas se apagaron de golpe, como si el aire mismo hubiera comprendido la gravedad de esas palabras. Se inclinó hacia su hijo, acariciando su cabello con ternura, aunque su propio rostro era un mar de desesperación contenida. «¿Dónde está? ¿Qué pasó?» El niño sollozó, señalando hacia la calle, y su respuesta fue apenas un hilo de voz. «En casa. Se cayó. No puede levantarse». Clara, la niña de los $5, observaba la escena con el corazón encogido. Por un instante olvidó su propia herida, olvidó la carta, el abandono, la confesión. Vio en ese niño el reflejo de su propia soledad, de su propio miedo, y algo dentro de ella se quebró y se encendió al mismo tiempo. La necesidad de acompañar, de no dejar que otro sintiera lo que ella había sentido tantas noches en silencio. El padre soltero se volvió hacia ella, con los ojos rojos de angustia, y le dijo con voz entrecortada: «Lo siento, pequeña. No puedo quedarme. Debo ir con ella». Su voz era sincera, desesperada, pero también protectora. Clara asintió con un gesto tembloroso, como si entendiera que la vida se estaba llevando a aquel hombre hacia un abismo distinto. El hombre misterioso, aún destrozado, se levantó de golpe. «Déjame ayudarte. Yo sé lo que es perder. Yo no quiero que él viva lo mismo que yo». Su rostro estaba marcado por lágrimas, y sus palabras sonaban más a súplica que a ofrecimiento. El padre soltero lo miró con recelo, recordando aún la revelación de que él había sido el padre ausente de Clara. Pero antes de responder, el CEO dio un paso al frente, y su voz resonó con autoridad. «No, yo me encargo». El salón entero se volvió hacia él. El hombre que había confesado haber destruido una familia, el que había confesado que la ambición lo había devorado todo, ahora se ofrecía para ayudar. Sus ojos se fijaron en Clara, y aunque no dijo nada más, era evidente. Quería redimirse, aunque fuera por un instante, aunque nadie lo perdonara jamás. El padre soltero dudó. Su instinto le gritaba que no confiara, pero el tiempo corría. Su hijo lo miraba con súplica, y la imagen de su esposa, en casa, luchando por respirar, lo atravesaba como cuchillos invisibles. Finalmente, con voz firme, pronunció: «Está bien, pero si me mientes una vez más, si juegas con esto, no habrá poder en el mundo que te salve de mí». El CEO asintió, aceptando la amenaza sin pestañear, y entonces, sin esperar más, se giró hacia Clara.
Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, mezcla de culpa y determinación. Tú vienes conmigo, porque lo que está pasando con ella también está conectado contigo. La niña lo miró incrédula. ¿Qué dices? El CEO respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y luego habló con una frialdad que cortaba como acero. Tu madre y la madre de este niño se conocían, se ayudaron una a la otra cuando yo las aparté. Lo que le ocurre ahora no es casualidad, es la consecuencia de todo lo que sembré. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La mujer encapuchada abrió los ojos de golpe, como si hubiera esperado esa confesión, y el hombre misterioso cayó de rodillas, comprendiendo que sus pecados no eran solo suyos, sino parte de una red más grande, más oscura. Clara dio un paso adelante, su rostro bañado en lágrimas, y sus labios temblaron al pronunciar: ¿Quieres decir que ella está pagando por lo que tú hiciste? ¿Otra vez? El CEO no respondió. Su silencio era más contundente que cualquier palabra. El padre soltero tomó a su hijo de la mano y lo apretó contra su pecho, con una mirada cargada de fuego hacia el millonario. Si lo que dices es cierto, entonces no vienes a ayudar. Vienes a reparar lo que destruiste. Y más te vale hacerlo rápido. El ambiente estaba cargado, espeso, casi irrespirable. El restaurante, aquel templo de lujo, había dejado de ser un lugar de copas y risas superficiales. Se había convertido en un tribunal silencioso, donde las verdades caían como sentencias inevitables. Y justo cuando parecía que todos se disponían a salir, Clara levantó la carta de su madre, la sostuvo en alto y gritó con fuerza: «Entonces vamos juntos, porque esta historia no termina en este restaurante, termina donde comenzó todo». El eco de su voz resonó en cada rincón, y todos los presentes comprendieron que aquella niña no era solo una víctima. Era el hilo que unía sus destinos. El padre soltero, el CEO, el hombre misterioso, la mujer encapuchada, el niño que lloraba en brazos de su padre. Todos estaban atrapados en un mismo lazo, un nudo tejido por años de decisiones, secretos y culpas. Y mientras la puerta del restaurante se abría una vez más, dejando entrar el viento frío de la calle, el CEO murmuró apenas audible, pero con un temblor que delataba miedo: «Lo que verán allá afuera cambiará todo lo que creen saber». La calle estaba húmeda, iluminada apenas por farolas amarillentas que proyectaban sombras largas y deformes sobre el pavimento. El aire frío mordía la piel, y cada paso que daban resonaba en la madrugada silenciosa como un eco de algo inevitable. Clara caminaba junto al padre soltero y su hijo, apretando entre las manos la carta de su madre, que ya estaba arrugada y húmeda por las lágrimas. El CEO avanzaba detrás de ellos en silencio, como una sombra que lo observaba todo, y el hombre misterioso apenas podía mantenerse en pie, tropezando con la culpa que lo hacía más pesado que el aire. La mujer encapuchada cerraba el grupo, su rostro duro, como una guardiana del pasado que nadie había invitado, pero que era imposible apartar. El niño tiraba con fuerza de la mano de su padre. «Papá, rápido, por favor. Ella no puede». Sus palabras se quebraban con sollozos y cada una atravesaba a todos como cuchillos. El padre soltero apretó el paso, sus ojos clavados en la casa que ya se divisaba al final de la calle. Una construcción humilde, con paredes desconchadas y ventanas donde la pintura se había borrado hacía años. Una casa pequeña, en silencio, pero que aquella noche parecía contener el destino de todos. Cuando llegaron a la puerta, el padre soltero apenas golpeó una vez antes de entrar. El olor a humedad y a madera vieja llenó sus pulmones, mezclado con un perfume tenue que aún flotaba en el aire, el aroma de flores secas, recuerdo de alguien que había querido embellecer lo pobre con pequeños gestos. Clara se quedó quieta en la entrada, observando cómo el niño corrió hacia una habitación del fondo, llamando desesperado a su madre. El padre lo siguió, y pronto un grito ahogado retumbó desde el interior. «¡No! ¡No!
La niña, con el corazón acelerado, corrió detrás de él, y lo que vio la dejó sin aliento. La mujer yacía en el suelo, junto a la cama. Sus labios buscaban aire con desesperación, y sus manos temblaban al intentar aferrarse a algo invisible. Sus ojos se abrían y cerraban lentamente, como si estuvieran a punto de rendirse. El padre soltero cayó de rodillas a su lado, sujetándola con ternura. «Estoy aquí, amor. Resiste, por favor. Resiste». Su voz se quebraba y las lágrimas caían sobre el rostro de ella. Clara se quedó paralizada, con el alma desgarrada. Aquella mujer, aunque no era su madre, le recordaba demasiado a la suya, el mismo sufrimiento, la misma soledad, el mismo abandono. Dio un paso tembloroso hacia adelante y se arrodilló también, tomando la mano libre de la mujer. «No estás sola. Estamos aquí». El CEO entró en la habitación y al ver la escena se quedó de pie, rígido. Era como si todos los fantasmas de su pasado lo hubieran alcanzado en ese momento. La ambición que había destruido, las vidas que había torcido y ahora, frente a sus ojos, una mujer que agonizaba porque años atrás él había decidido que el dinero valía más que la dignidad. El hombre misterioso se acercó tambaleando, murmurando como un condenado: «Yo también fallé. No solo a Clara, también a ella. Porque mientras tú la dejabas caer, yo miraba hacia otro lado». Su confesión resonó como un lamento, pero nadie respondió. La mujer encapuchada, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Ella sabía que este momento llegaría. «Me lo dijo el día que fui a verla. Cuando ya no pueda más», dijo, «cuando mi cuerpo se apague, asegúrate de que ellos estén allí, que vean lo que causaron, que vean lo que dejaron atrás». El padre soltero levantó la cabeza confundido. «¿Qué estás diciendo?» «¿Ella esperaba esto?» La mujer encapuchada asintió con solemnidad. Ella sabía que su enfermedad no tendría cura, pero lo que no aceptaba era morir en silencio. Quería que la verdad explotara frente a todos. Clara apretó más fuerte la mano de la mujer, llorando. «Por favor, no te vayas. No me dejes como mi mamá me dejó». Su voz era un grito del alma, y las lágrimas empapaban la piel frágil de la mujer, que apenas podía responder con un leve movimiento de sus dedos. El CEO dio un paso al frente, incapaz de soportar más. «Basta». Su voz fue grave, firme, pero temblaba. «Yo tengo recursos. Dinero, médicos, lo que sea necesario. Ella no tiene por qué morir así». El padre soltero lo miró con rabia, con dolor, con un odio que ardía en sus venas. «¿Ahora? ¿Ahora vienes con tus médicos y tu dinero? Cuando todo lo que tocaste se quebró». Su grito resonó en la casa y el niño, abrazado al pecho de su madre, lloraba desconsolado. El CEO cerró los ojos, apretó los puños y dijo con voz baja: «No puedo cambiar lo que hice, pero quizá puedo impedir que hoy se repita». Todos se miraron en silencio. La mujer encapuchada respiraba hondo. Clara temblaba al sostener aquella mano frágil. El hombre misterioso parecía reducido a cenizas. Y entonces, en medio del caos, la mujer agonizante abrió los labios, dejando salir un susurro casi inaudible. «Él no es el único culpable. Hay alguien más». El silencio cayó como una bomba. Todos la miraron con incredulidad. El padre soltero se inclinó hacia ella con lágrimas en los ojos. «¿Quién? ¿Quién más?» Pero sus palabras quedaron suspendidas. La mujer exhaló un suspiro largo, y sus ojos se cerraron lentamente, dejándolos en la incertidumbre. Clara gritó, desesperada: «¡No! No te vayas así. Dime quién fue». Pero el eco de su voz se perdió en la habitación, y lo único que quedó fue el sonido del viento golpeando las ventanas, como si la noche misma guardara un secreto que aún no estaban listos para escuchar. El silencio en la habitación era tan espeso que parecía tragarse el aire. La mujer había exhalado su último suspiro, y su cuerpo quedó inmóvil, aún aferrado a las manos que la sujetaban, la de Clara y la de su hijo.
El padre soltero se derrumbó sobre ella, sollozando con un dolor tan crudo que desgarraba a cualquiera que lo escuchara. El niño, con la carita hundida en el pecho de su madre, gritaba su nombre entre lágrimas, como si al nombrarla pudiera traerla de vuelta. Clara no podía apartar la mirada. Las palabras «¿hay alguien más?» retumbaban en su mente como un eco interminable. Ella había perdido a su madre en soledad y ahora veía a ese niño perder a la suya en sus brazos. El dolor la atravesaba como un espejo que devolvía su propio pasado. Y entonces, con un temblor en los labios, murmuró: «No puede ser solo él. Alguien más estuvo detrás de todo esto». El CEO permanecía de pie junto a la puerta. Sus ojos, oscuros y húmedos, se clavaban en el suelo. Era un hombre que había construido imperios, que había doblegado a rivales, pero que en ese instante se veía como un gigante de pies de barro. Había confesado su culpa, había aceptado su responsabilidad. Pero, ¿y si no era el único? ¿Y si había alguien en las sombras que se había aprovechado de su ambición para torcer aún más sus decisiones? El hombre misterioso se arrodilló junto al cuerpo de la mujer, temblando. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Yo también la conocía. Aunque nunca lo dije, ella era amiga de mi madre cuando aún vivíamos en aquel barrio olvidado. Me cuidó cuando no tenía a nadie, y yo la abandoné igual que abandoné a Clara. Golpeó el suelo con los puños, desesperado. Si ella dijo que había alguien más, lo hay. Y juro que lo encontraré. La mujer encapuchada, que hasta entonces había guardado silencio, avanzó un paso. Su voz era baja, pero cargada de una frialdad que helaba la sangre. Yo sé de quién hablaba. Todos giraron la cabeza hacia ella, como si de repente la sombra se hubiera vuelto más amenazante que nunca. Clara se levantó de golpe, con los ojos hinchados de lágrimas, pero ardiendo de determinación. «¿Quién? ¡Dilo ahora!». «No puedes callar lo que mi madre quiso que supiéramos». La mujer bajó lentamente la capucha, revelando su rostro bañado por la luz tenue de la lámpara. Su mirada estaba endurecida por los años, pero había un destello de dolor verdadero. «No es solo un hombre, es una red que controla desde las sombras, más arriba de lo que este restaurante, esta calle o incluso este distrito pueden imaginar. Y alguien aquí…» Miró a todos, uno por uno. «Ha sido su instrumento desde el principio». El padre soltero levantó la cabeza, furioso. «¿Qué estás insinuando? ¿Que entre nosotros hay un traidor?». El niño, con lágrimas aún cayendo por sus mejillas, se aferró a la mano de Clara, buscando refugio en ella. Clara lo sostuvo con firmeza, mientras sus propios ojos se clavaban en la mujer encapuchada. «Dilo claro. No más juegos. ¿Quién es?». La mujer respiró hondo, y sus palabras salieron como un cuchillo que cortaba el aire. «El que movió las piezas para separar familias, para hundir a tu madre, para destruir a la mía. Fue alguien que aún está aquí, en esta habitación». El grito ahogado fue general. El padre soltero se puso de pie de un salto, mirando con rabia al CEO. El hombre misterioso negó con la cabeza, desesperado. El CEO, sin embargo, no respondió. Sus labios se curvaron apenas en una mueca amarga. «Claro, siempre hay alguien más, ¿verdad? Siempre otro nombre para cargar con la culpa. Pero díganme, ¿qué pasaría si ese alguien fuera uno de ustedes?». La tensión explotó como una tormenta. Clara retrocedió un paso, abrazando al niño, sus ojos enormes, asustados. El padre soltero apretaba los dientes, su respiración agitada. El hombre misterioso se debatía entre la rabia y la desesperación. Y la mujer encapuchada, con el rostro iluminado por una determinación férrea, añadió: «La prueba está en las cartas, pero aún falta una. Y yo sé dónde encontrarla». Todos la miraron incrédulos. «¿Otra carta? ¿Otro testimonio del pasado?». El CEO entrecerró los ojos, como si la idea no le resultara nueva. Clara dio un paso adelante, con voz firme pese a las lágrimas. «Entonces iremos por ella, porque no pienso quedarme sin saber quién más destruyó nuestras vidas». La mujer encapuchada asintió, y su mirada se endureció aún más. «Pero deben saber algo.
Al leer esa carta, nada volverá a ser igual, porque el verdadero culpable no es el que imaginan. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si la noche misma confirmara sus palabras. Y allí, en esa casa humilde, entre la vida apagada de una madre y las lágrimas de un niño, todos comprendieron que la verdad apenas estaba comenzando a mostrarse. La noche se había vuelto más densa, como si cada sombra de la calle ocultara ojos vigilantes. El viento arrastraba papeles viejos por las aceras, y el eco de los pasos del grupo resonaba con un ritmo extraño, como un tambor que anunciaba una batalla inevitable. Clara caminaba adelante, con la carta de su madre aún en la mano, apretada contra su pecho como si fuese un escudo. A su lado, el niño del padre soltero se aferraba a ella, como si hubiera encontrado en aquella niña una fuerza que no debía tener a su edad, pero que ardía en sus ojos como fuego. La mujer encapuchada los guiaba, sus pasos firmes y decididos, como si conociera cada rincón de la ciudad. «La otra carta está cerca», murmuró, su voz apenas audible por el viento, «pero no está en un lugar cualquiera. Fue escondida en la casa donde todo comenzó». El padre soltero se detuvo un segundo, incrédulo. «¿Dónde todo comenzó? ¿Qué quieres decir con eso?» Ella giró el rostro hacia él, y en sus ojos brilló una dureza implacable. «Me refiero a la casa de tu propia infancia». El silencio fue un puñal que atravesó a todos. El hombre parpadeó confundido, como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. «No, no puede ser». «¿Cómo sabes eso? ¿Qué tiene que ver mi infancia con todo esto?» La mujer encapuchada respiró hondo antes de responder. «Tu madre y la madre de Clara se conocían, se ayudaban, y cuando ambas fueron acorraladas, cuando el poder del dinero las ahogaba, juraron dejar un rastro para que un día sus hijos conocieran la verdad. Ese rastro está en tu vieja casa». Clara se quedó inmóvil, sorprendida, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Su mirada se clavó en el padre soltero, que parecía desconcertado, pero también herido por la idea de que el pasado que había intentado enterrar regresara ahora con tanta fuerza. El CEO, caminando unos pasos detrás, esbozó una sonrisa amarga. ¡Qué ironía! Siempre tratando de escapar de nuestras raíces, y al final, son ellas las que nos arrastran de vuelta. El hombre misterioso, que había permanecido en silencio, murmuró con voz baja. «Entonces todo esto estaba conectado desde antes de que naciéramos, como si alguien hubiera escrito la historia mucho antes de que pudiéramos elegir». La casa apareció al final de la calle, vieja, abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de moho. Era un esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. El padre soltero se detuvo frente a la puerta, con los ojos brillando de recuerdos que había tratado de borrar. Su hijo lo miró con inocencia y miedo, preguntando en voz baja, «¿Vivías aquí?» El hombre asintió lentamente. «Sí, aquí crecí. Aquí aprendí lo que era no tener nada. Y aquí juré que mi hijo nunca pasaría por lo mismo». Clara avanzó un paso, con valentía inesperada. «Entonces es aquí donde encontraremos la verdad. No importa lo que duela». Empujaron la puerta y un olor a polvo y abandono los envolvió. El suelo crujía bajo sus pies y las paredes parecían susurrar historias olvidadas. La mujer encapuchada se movía con seguridad, como si supiera exactamente dónde ir. Llegaron hasta una habitación al fondo, donde aún quedaba un viejo armario cubierto de telarañas. Ella señaló hacia él. «Allí está». El padre soltero tragó saliva y se acercó. Con manos temblorosas abrió las puertas del armario y en el fondo, detrás de una tabla suelta, encontró un sobre amarillento, gastado por los años. Lo tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus dedos. Clara se acercó corriendo, sus ojos brillando con expectación. «Léelo, ahora». El silencio era absoluto. El padre soltero abrió el sobre y desplegó la carta. Sus labios temblaban mientras comenzaba a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que el tiempo se ha cumplido. No fue solo la ambición de un hombre lo que destruyó nuestras vidas.
Fue algo más grande, algo que se escondía en los tratos y contratos que nunca vimos. Fue alguien que se disfrazó de amigo, de salvador, pero que siempre fue el verdadero verdugo, el que movió las piezas desde la sombra. El padre soltero se detuvo, su voz quebrada. Todos lo miraban expectantes, ansiosos, con el corazón latiendo en los oídos. Clara dio un paso adelante. «¿Quién? Dilo». El hombre respiró hondo y continuó leyendo, con lágrimas en los ojos. Ese alguien fue uno de nosotros. El grito ahogado fue general. La carta no nombraba un culpable directo, sino que dejaba la sospecha flotando en el aire como un veneno invisible. El padre soltero apretó la carta entre sus manos, frustrado. No dice un nombre, solo dice uno de nosotros. El CEO sonrió con frialdad, su voz grave llenando la habitación. ¿Lo ven? Esa es la verdadera crueldad, la duda. El veneno que nos obligará a mirarnos unos a otros, preguntándonos quién traicionó, quién destruyó, quién vendió a los demás. Clara lo miró fijamente, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Si no fue solo tú, entonces, ¿quién más lo permitió? ¿Quién aquí sigue mintiendo? El viento golpeó una ventana rota y la carta tembló en las manos del padre soltero. Todos se miraban con desconfianza, como si el enemigo pudiera estar en cualquiera de ellos. Y justo en ese instante la mujer encapuchada murmuró con voz baja, helada. Yo sé a quién se refería, y si tengo razón, el verdadero culpable está aquí, ahora mismo entre nosotros. El silencio cayó como una guillotina. Clara apretó los labios. El niño escondió el rostro en su pecho. El hombre misterioso temblaba, el CEO permanecía impasible, y el padre soltero cerraba la carta con manos temblorosas. La verdad estaba a punto de explotar. El silencio dentro de la vieja casa era insoportable. El viento entraba por las ventanas rotas y hacía que las paredes crujieran, como si la misma estructura supiera que lo que estaba a punto de decirse marcaría para siempre a quienes estaban allí reunidos. La carta temblaba en las manos del padre soltero. Clara, con los ojos húmedos, se aferraba al niño como si ambos compartieran una misma herida. El hombre misterioso no paraba de murmurar entre sollozos, como un condenado en su propia conciencia. El CEO permanecía inmóvil, con el rostro pétreo, pero con la sombra de un temblor en los labios. Y la mujer encapuchada, ella los observaba a todos, con una calma que resultaba más inquietante que el propio silencio. Finalmente, ella habló. Su voz fue baja, pero cada palabra cayó como un martillo. El verdadero culpable no es solo un hombre ambicioso, ni alguien que huyó de sus responsabilidades. El verdadero culpable es quien manipuló a todos, quien convirtió a padres en verdugos, a madres en mártires y a niños en huérfanos invisibles. Todos contuvieron el aliento. Clara dio un paso al frente, sus ojos clavados en ella. ¿Quién fue? Dilo de una vez. La mujer retiró lentamente la capucha de su cabeza, mostrando completamente su rostro. Era más joven de lo que todos habían supuesto, y en sus ojos brillaba un fuego que mezclaba dolor y rabia. Señaló con un dedo firme hacia el hombre misterioso que retrocedió como si lo hubieran golpeado. Fue él. El grito ahogado de Clara llenó la habitación. El padre soltero apretó la carta contra su pecho, incrédulo. El hombre misterioso levantó las manos, desesperado. No es verdad, yo no hice nada más que huir. Sí, abandoné. Sí, fui cobarde. Pero no fui yo quien planeó todo. La mujer lo interrumpió con un grito. ¡Mentira! Tú eras el vínculo. Tú eras el que entregaba información, el que les abría la puerta a los que tenían el poder. Sin ti, ninguna de esas redes habría llegado tan lejos. Tú no solo abandonaste a Clara, tú ayudaste a destruir a su madre y a la mía. Eres el traidor entre nosotros. El hombre cayó de rodillas, con las lágrimas inundando sus mejillas. Su voz era apenas un susurro. Lo hice porque tenía miedo, porque me prometieron dinero, protección, y yo no supe decir que no. Pensé que con eso podría asegurarle algo a Clara, aunque fuera desde la sombra.
Pero al final solo la condené. Clara lo miraba con un dolor indescriptible. Sus pequeñas manos temblaban y su voz salió entrecortada pero firme. Yo no necesitaba dinero. Yo no necesitaba promesas. Solo te necesitaba a ti. El silencio fue brutal. El hombre bajó la cabeza destrozado, sin poder sostener aquella mirada. El padre soltero, con la voz quebrada pero llena de fuerza, dio un paso al frente. Ella no necesita más mentiras. Si quieres redimirte, no será con palabras, será con actos. Porque a partir de ahora, tu vida no te pertenece. Le pertenece a ella, a la verdad, a reparar lo que aún puede repararse. El CEO, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una gravedad inesperada. No hay dinero que pueda limpiar lo que hicimos, pero sí hay decisiones que aún podemos tomar. Clara, tú eres la única que tiene derecho a decidir qué hacemos ahora. Todos giraron hacia ella. Una niña de apenas 9 años con $5 en el bolsillo, pero con el peso de una verdad que había derrumbado a hombres poderosos. Clara respiró hondo. Las lágrimas aún rodaban por su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, no de odio, sino de dignidad. Quiero la verdad completa. Quiero que todos sepan lo que pasó. Que nadie más tenga que llorar como yo lloré, como él llora ahora, como ese niño llorará mañana si seguimos callando. No quiero venganza, quiero justicia. Y la justicia empieza cuando ustedes dejan de esconderse. El silencio fue total, y en esa quietud hasta las paredes parecieron inclinarse hacia ella, reconociendo su fuerza. El hombre misterioso asintió con lágrimas, derrotado. Haré lo que quieras. Hablaré, diré todo lo que sé, aunque me odien, aunque me pierda para siempre. Lo diré. El CEO respiró hondo, cerró los ojos, y cuando los abrió su mirada tenía algo que no había mostrado en años: humanidad. Yo también. Que me juzguen, que me condenen, pero no me esconderé más. El padre soltero posó una mano firme sobre el hombro de Clara. Entonces no estás sola. No lo estuviste nunca, y nunca más lo estarás. El niño se aferró a ella, como si fueran hermanos nacidos del mismo dolor. La mujer, encapuchada por primera vez, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. El viento se calmó. Afuera, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Clara levantó la carta de su madre, la sostuvo contra la luz que entraba por la ventana rota, y susurró con voz firme: «Hoy todo cambia, porque aunque solo tenía $5, descubrí que la verdad vale mucho más». El sol, finalmente, rompió la oscuridad. Y en esa luz nueva, entre lágrimas y cicatrices, todos comprendieron que la niña no era solo víctima de una historia rota, era el comienzo de una nueva.